Hola, sean todos bienvenidos. Después de humillar a la empleada, el hijo de millonarios pierde todas sus posesiones y recibe una lección de sus padres. En 1980, una joven llamada Rafaela y un joven llamado Rodrigo se conocieron en una feria de frutas y verduras. Ambos provenían de familias humildes y se sostenían vendiendo los productos cultivados en la feria. Una amistad floreció entre ellos, evolucionando posteriormente hacia una relación amorosa. A pesar de la rutina exigente, levantándose temprano y trabajando incansablemente, Rafaela y Rodrigo eran felices en su vida sencilla. Con el tiempo, decidieron vivir juntos. La fortuna les sonrió cuando Rafaela ganó un premio en la lotería. Aunque no era una fortuna, era una cantidad que les proporcionaría una vida más cómoda de lo que jamás imaginaron. Invirtieron en tierras, plantaciones de soja, maíz y diversas frutas, convirtiéndose en exitosos empresarios. Años después, a pesar de la prosperidad, algo aún faltaba para Rafaela y Rodrigo: un hijo. A pesar de los intentos, Rafaela no podía quedar embarazada. Surgió la opción de la adopción, pero para la felicidad de la pareja, Rafaela quedó embarazada años más tarde. Ya ancianos, pensaban en jubilarse, dejando los negocios en manos de su hijo, Pedro, que ya gestionaba parte de ellos. Pedro, amado por sus padres, creció con comodidades, pero la ausencia de Rafaela y Rodrigo era notable, aunque hacían lo posible para asegurar que nada le faltara al hijo. Debido a la constante ausencia de los padres, Pedro fue criado desde la infancia por su niñera, Lidiane. Pasó la mayor parte de su vida a su lado, estableciendo una conexión más fuerte con Lidiane que con sus padres, Rafaela y Rodrigo. A lo largo de casi 30 años, Lidiane se convirtió prácticamente en un miembro de la familia, siendo apreciada por Rafaela y Rodrigo. Sin embargo, Pedro era reservado y hablaba poco, raramente presente en casa. Rafaela y Rodrigo experimentaban una sensación de distanciamiento con respecto a su hijo y lamentaban esta situación. Sin embargo, se consolaban al reconocer que Pedro era una persona de buen carácter, nunca habiendo cometido errores graves en la vida. En un día particular en que Pedro estaba en casa y sus padres estaban de viaje, Lidiane preparó la cena. A pesar del habitual y delicioso sabor, Pedro gritó de dolor al morder algo extremadamente duro, descubriendo un trozo de piedra entre los granos de frijoles. Su diente se fracturó un poco. Lidiane, perpleja y preocupada, fue de inmediato a verificar lo sucedido y se disculpó varias veces. Sin embargo, la reacción de Pedro fue de furia, llamándole incompetente y profiriendo ofensas que le hicieron llorar. A pesar del llanto de Lidiane, la furia de Pedro no se calmó y la despidió algunos días después. Al regresar de su viaje, Rafaela y Rodrigo notaron la ausencia de Lidiane. Pedro explicó lo sucedido, dejando a sus padres impactados. Lidiane había trabajado casi 3 décadas con ellos, siendo prácticamente una segunda madre para Pedro. Aunque cuestionaron a Pedro, él afirmó que la decisión ya estaba tomada. Agotada por el viaje y enfrentando una gripe con fiebre, Rafaela, al día siguiente, revisó las grabaciones de la casa. Fue entonces cuando presenció a Pedro actuando de manera agresiva contra Lidiane, llevándola a las lágrimas antes de irse. Su corazón se rompió al ver a su hijo demostrando tanta hostilidad, dejándola profundamente triste y reflexiva. La gripe de Rafaela estaba bastante intensa, así que planeaba abordar los asuntos pendientes cuando se recuperara. Un día, el jardinero de su casa trajo algunas hierbas que había recogido con su abuela, afirmando que eran medicinales y que un té hecho con ellas la ayudaría a sentirse mejor. Rafaela expresó gratitud al joven por su preocupación, lo que la hizo reflexionar aún más, ya que su hijo Pedro no había mostrado interés por su estado de salud cuando mejoró. Rafaela fue sola a visitar a Lidiane y al escuchar de ella lo que Pedro había dicho ese día, no pudo contener las lágrimas. Se preguntaba dónde había fallado en la crianza de su hijo. A pesar de pedir disculpas por la piedra en el frijol, Lidiane explicó que estaba exhausta ese día y tal vez pasó por alto el error. Aún así, Lidiane mostró preocupación por Pedro, preguntando por el dolor en el diente, lo que entristeció a Rafaela, ya que no creía que su hijo mereciera tal consideración de Lidiane. Al regresar a casa, encontró a Rodrigo con una expresión preocupada.
Rodrigo reveló que, después de la actitud de Pedro con Lidiane, decidió investigar en la empresa y descubrió que Pedro apenas trabajaba. Delegaba sus responsabilidades a otras personas y gastaba una parte considerable del dinero de las tarjetas en fiestas, bebidas y viajes. Esta conducta explicaba su ausencia en casa, ya que dedicaba gran parte del día a la diversión, aprovechando la situación financiera favorable de sus padres. Toda la noche, Rafaela y Rodrigo reflexionaron sobre sus errores. Concluyeron que no fueron lo suficientemente presentes y, tal vez, mimaron demasiado a Pedro para compensar su ausencia. Sin embargo, reconocieron que, siendo Pedro un adulto, las opciones para cambiar su comportamiento eran limitadas. Unas semanas después, Rafaela y Rodrigo decidieron darle una lección a Pedro. Lo encontraron en una concesionaria, comprando su tercer automóvil de lujo. Pedro se imaginaba desfilando con el vehículo, disfrutando de la envidia de las personas. Le gustaba ostentar y sentirse superior a los demás, alimentando su ego y haciéndolo sentir bien. Sin embargo, la tarjeta de Pedro fue rechazada. A pesar de varios intentos, no pudo realizar la transacción. Con vergüenza, argumentó que la máquina del establecimiento tenía problemas, pero incluso en otros intentos, no tuvo éxito. Se fue, prometiendo regresar más tarde con el dinero en mano. Al llegar a casa, compartió la situación con sus padres. Sin embargo, Rodrigo y Rafaela estaban serios y abatidos, revelando que estaban en bancarrota y que todos sus bienes serían vendidos para pagar deudas, sujetos a confiscación. Pedro, indignado, insultó a sus padres por no saber administrar los negocios. Su padre, Rodrigo, lo reprendió y dijo que a partir de ese día, tendría que arreglárselas, ya que la casa y todos los bienes serían vendidos para saldar las deudas. La familia se mudaría a la casa del hermano de Rafaela en otra ciudad, ya que eran mayores y no podían trabajar más. Sin embargo, informaron a Pedro que no podía acompañarlos, ya que no había espacio en la casa. Rodrigo y Rafaela revelaron que, con el poco dinero que tenían, lograron alquilar un apartamento en la periferia para Pedro, ya que era el único lugar accesible. La noticia enfureció a Pedro, quien protestaba vehementemente. Con solo una maleta, tuvo que tomar el autobús, ya que hasta sus autos serían vendidos. Mientras Pedro partía, Rafaela y Rodrigo se quedaron en casa. Rafaela lloraba incesantemente, sintiendo el peso de la mentira que le habían contado a su hijo para hacerlo salir de casa. Al día siguiente, Pedro volvió para llevar uno de sus autos y se dio cuenta de que sus padres todavía estaban allí, como si nada hubiera sucedido. Al cuestionarlos, descubrió la mentira y reaccionó con enojo, insultando a sus propios padres. Rafaela le dio una bofetada y declaró que no lo quería más allí. Explicó que hicieron todo lo posible para garantizar su felicidad y una buena vida, pero él se volvió egoísta y holgazán. Pedro, perplejo, se quedó en silencio. Rodrigo enfatizó que ya estaban haciendo demasiado por él, proporcionándole vivienda y trabajo. Al intentar argumentar, Pedro escuchó de Rodrigo que solo tendría algo de ellos cuando ellos murieran. Pedro dejó el lugar profundamente afectado, nunca habiendo visto a sus padres de esa manera. No respondían a los mensajes y habían cambiado la cerradura de la casa. Al regresar al apartamento alquilado, se acostó en la cama exhausto. Aunque modesto, el apartamento estaba lejos de su lugar de trabajo. Aunque el trabajo no era exigente, el salario no se comparaba con el que recibía anteriormente de sus padres. Solía gastar el valor de su nuevo salario en solo un día. Al principio, también enfrentó dificultades para tomar autobuses o metro, siempre llenos. Pedro se sentía inferior en el trabajo, ya que anteriormente ocupaba la posición más alta en la empresa de sus padres. Esta sensación era nueva y incómoda para él. Con el tiempo, tuvo que acostumbrarse a la realidad salarial. Las fiestas y las ostentaciones se volvieron imposibles. Pedro comenzó a ahorrar incluso en la alimentación, dándose cuenta de que, si compraba demasiado, no podría pagar el alquiler. Sin embargo, creía que sus padres pronto desistirían, pero los días se convirtieron en meses, y Pedro se dio cuenta de que no regresaría a casa. Con el tiempo, Pedro se adaptó a la nueva realidad, gestionando su presupuesto y dejando atrás la nostalgia de las fiestas y viajes. Aún así,
aún no apreciaba la vida que llevaba. Conoció a algunos vecinos del edificio con el tiempo. La primera persona fue doña Ana, una señora jubilada que vivía sola. Ella le regaló a Pedro una blusa, observando que su ropa estaba desgastada. Pedro agradeció, explicando que no podía comprar ropa debido a los gastos del alquiler. Se sorprendió y agradeció por la amabilidad inesperada de un extraño. Posteriormente, Pedro hizo amistad con Benedito, de la misma edad. La amistad creció cuando se rompió un caño en el departamento de Pedro, y Benedito lo ayudó financieramente. A Pedro le gustaba la compañía de Benedito, quien lo visitaba frecuentemente para charlar. Otra persona que Pedro conoció fue Silvia, una mujer humilde con 3 hijos, que a menudo recibía ayuda de los vecinos. Un día, Silvia le pidió a Pedro que cuidara a sus hijos mientras ella iba al médico, ya que no tenía con quién dejarlos y era sábado. Pedro aceptó de inmediato, encantado con los niños, quienes resultaron ser bien educados, aunque delgados. Al notar que la nevera de Silvia estaba casi vacía, Pedro sintió apretarse su corazón. Rápidamente, fue a su casa, tomó algunas cosas y preparó una macarronada para los niños, quienes disfrutaron de la comida y agradecieron, llamándolo tío Pedro. Esto trajo una sonrisa al rostro de Pedro, calentando su corazón. En otro momento, Silvia, Ana y Benedito, residentes del edificio, buscaron a Pedro en su puerta para pedirle ayuda en un proyecto social. Estaban recolectando alimentos para preparar una sopa para los necesitados. Aunque Pedro donó 3 kilos de alimentos, Silvia sugirió que también podría preparar la sopa, ya que, según sus hijos, era un excelente cocinero. Pedro estuvo de acuerdo, impresionado con su gesto, incluso teniendo recursos limitados. Al día siguiente, todos fueron a la sede del proyecto social. Pedro, en la cocina con otras personas, descubrió un talento culinario que desconocía, recibiendo elogios por la deliciosa comida que preparó. Distribuyeron la comida a las personas sin hogar, donde Pedro fue testigo de la difícil realidad de niños, hombres, mujeres y ancianos que vivían en condiciones precarias. Al ver a un niño muy delgado, cuya madre renunció a su porción para que pudiera comer más, Pedro no pudo contener las lágrimas y se alejó. El impacto de la realidad fue abrumador. Se dio cuenta de su propio egoísmo en la vida y finalmente comprendió que sus padres tenían razón. Pasaron meses, y al regresar del trabajo, encontró a Benedito llorando afuera del apartamento. Preocupado, Pedro escuchó el desahogo de Benedito, revelando que su madre estaba enferma y necesitaba urgentemente una cirugía en los ojos, una intervención costosa que tendría que esperar en la fila. Sin embargo, podría llevar hasta 1 año, y para entonces, podría perder completamente la visión. Pedro tranquilizó a Benedito y salió inmediatamente. Incierto sobre si sus padres estarían dispuestos a hablar con él, se dirigió a su casa y esperó en la entrada hasta que aparecieron. Pasaron meses desde la última reunión, y tanto Rafaela como Rodrigo estaban visiblemente emocionados, aunque intentaban disimularlo. Pedro pidió disculpas, reconociendo que había sido un hijo terrible y merecía el castigo recibido. Admitió que sus padres fueron generosos al proporcionarle un lugar para vivir y un trabajo, reconociendo que no lo merecía, pero solicitó ayuda para la madre de un amigo que necesitaba urgentemente una cirugía en los ojos. Conmovido por la solicitud de su hijo, Rodrigo ofreció el dinero necesario y expresó su intención de confiar nuevamente en Pedro. Hubo un abrazo emocional antes de que Pedro se dirigiera inmediatamente a Benedito y entregara el dinero. Benedito, sorprendido, agradeció sin cuestionar. La madre de Benedito se sometió a la cirugía, quedando fuera de peligro de perder la visión. Pedro comenzó a mantener contacto regular con sus padres, visitándolos ocasionalmente en su hogar. Aunque no pidió volver, sus padres querían asegurarse de que realmente hubiera cambiado. Un día cualquiera, Lidiane, la mujer que lo cuidó desde niño y a quien despidió de manera grosera, llamó a su puerta. Sorprendido, Pedro la abrazó de inmediato, pidiendo disculpas por lo que hizo y emocionando a Lidiane. Se sentaron a hablar sobre la vida de Pedro. Poco después, Benedito también apareció en la puerta de Pedro y, al ver a Lidiane, la saludó y mencionó su nombre. Benedito preguntó si consideraría regresar al edificio.
Pedro descubrió que el apartamento en el que vivía era el antiguo hogar de Lidiane, y sus padres la convencieron de regresar, con la condición de trabajar a tiempo completo con ellos por un tiempo, ya que planeaban expulsar a Pedro de casa. Lidiane aceptó dejar que Pedro viviera en el apartamento, sintiendo compasión por él. Generosamente ofreció el espacio, afirmó que no cobraría alquiler, siempre y cuando los residentes fueran personas de bien. Los padres de Pedro estuvieron de acuerdo, pero él insistió en pagar el alquiler, y el dinero sería destinado por completo a Lidiane. Pedro se sorprendió por la propuesta y empezó a reír, expresando su felicidad por poder compensar de alguna manera a Lidiane financieramente. Sin embargo, Lidiane no guardaba rencores y enfatizó que era hora de que Pedro volviera a casa, ya que ella extrañaba su hogar, al igual que los padres de Pedro, que ansiaban el regreso de su hijo. Pedro volvió a casa, trayendo gran felicidad a Rafaela y Rodrigo, quienes notaron el cambio significativo en su hijo. Pedro retomó su cargo en la empresa familiar, dedicándose aún más al trabajo que antes. Realizaba visitas constantes a los amigos que conoció en el edificio de Lidiane y ofrecía ayuda siempre que fuera posible. Los fines de semana, Pedro se unía a los residentes, llevando comida a quienes lo necesitaban. Con la colaboración de Pedro, lograron ayudar a cientos de personas. El acto de ayudar a los demás completaba a Pedro, brindándole una sensación de plenitud. Al final, expresó su gratitud a sus padres por haberle proporcionado una lección difícil pero necesaria, que lo transformó profundamente. Muchas gracias por seguir esta historia. Espero que hayas disfrutado y encontrado valor en ella. Si te gustó el contenido y quieres ver más vídeos como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. De esta manera, serás el primero en enterarte cuando lancemos nuevas historias increíbles. También me gustaría invitarte a que dejes tu me gusta en el vídeo. Tu opinión es extremadamente importante para nosotros y nos ayuda a entender qué temas y formatos te gustan más.